te aburriste y simulás diversión. Sacás el móvil y arrimás al grupo para la selfie. La posteás en Instagram para que vean que sos sociable. Pero la foto que subiste brinda mucha más información de la que crees. Simon Levitt, el estafador de Tinder, sabía manipular los mensajes que transmitían las fotos. Con este conocimiento estafó por unos $10 millones a mujeres que conoció en la aplicación de citas. Pero vos también lo haces, y tus contactos, y los políticos, y los publicistas. Hoy te voy a contar cuáles son las técnicas que se utilizan para transmitir determinados mensajes, solo con una foto. Y además, cómo descubrirlos para que sepas cuál es la intención oculta detrás de cada posteo. La nuestra ya no es una cultura letrada, sino que la imagen reemplazó al libro en cuanto a la cantidad de conocimientos que nos aporta acerca del mundo que nos rodea. Por ejemplo, antes ibas en el transporte público y hojeabas el diario, por ejemplo, que estaba leyendo quien estaba sentado. Hoy miras los likes que le da a las fotos en Instagram. Siempre fuimos chesmas. Pero, ¿cómo comunican esas imágenes? Los mensajes visuales, icónicos, son tan claros como las palabras. Con las fotos se da lo que Barthes llamó la paradoja fotográfica. Creemos que lo que captamos con la cámara es la pura realidad y por lo tanto un mensaje objetivo, denotado, diría el semiólogo francés. Sin embargo, siempre hay una manipulación, una connotación detrás. ¿Te resulta exagerado? Mira cómo cubren un mismo evento quienes apoyaban la campaña presidencial de Maduro, el gobernante de Venezuela. Parece que hubieran miles de personas. Y ahora fíjate cómo se muestra desde la oposición. Y me vas a decir, bueno, los medios sí lo hacen, pero yo no. Yo no manipulo con las fotos que subo a las redes. ¿Te parece? Dejemos de lado los filtros que resultan una manipulación evidente. ¿Y qué sucede en cuanto a los ángulos que elegís? O el plano. ¿No buscas el que más te favorece? ¿Y quiénes te acompañan en la foto? ¿Es igual que parezcas rodeado de mujeres que de hombres? Pregúntale a tu pareja qué opina. Y en cuanto al fondo, ¿das el mismo mensaje si estás en una biblioteca o en una disco? Y el hecho de que siempre eligieras posar con una sonrisa, ¿no distorsiona la realidad? Imaginemos que la humanidad desaparece. Y pasan unos 100 años y llegan unos extraterrestres que investigan al humano a través de las fotos y videos. ¿No creerían que vivíamos en un mundo feliz? ¿Y eso es fiel reflejo de la realidad? Para decodificar, sacar a la luz estos mensajes, Barthes, en su libro Lo obvio y lo obtuso, propone una serie de ítems que nos ayuda a comprender cuál es esa intención de las fotos y también puede ser aplicado a los videos. Es decir, ¿cuál es esa trampita que usaste, tal vez sin darte cuenta conscientemente, para lograr un determinado fin? A estas trampitas, Barthes las llamó procedimientos de connotación. Te decía, en un ratito te voy a mostrar el caso de un famoso de Argentina que usó muy bien estos procedimientos de connotación. También la situación de dos presidentes, expresidentes, muy famosos a nivel mundial, que lo emplearon en sus campañas políticas. Y te voy a detallar cómo lo podés usar vos en tus posteos para comunicar a través de imágenes el mensaje que quieras. Pero antes,
la verdad que me da un poco de vergüenza pedirlo, pero me vendría bien que le des al like, que te suscribas al canal y que mires los videos completos. Porque la idea es llegar a mucha gente para aportar conocimiento. De eso se trata Idiotopías. Te decía, Roland Barthes detalla 6 procedimientos de connotación. El primero es el trucaje y consiste en utilizar la credibilidad de la foto para hacer pasar por real algo que no lo es, como ocurrió con las camperas del Papa, que generó tanta polémica y nunca existió ese diseño. De hecho, hoy la inteligencia artificial genera videos que nunca ocurrieron, como aquella aplicación en la que montabas tu rostro sobre el del protagonista de una película. Bueno, eso lo hacías en tono de humor. Pero, ¿qué sucede cuando superponen, por ejemplo, la cara de un famoso con alguna escena no apta para todo público? Como decía Barthes, la paradoja fotográfica, o del video, podríamos decir nosotros, hace que vos creas que esas imágenes fueron tomadas realmente. Y cuando se diluye esa línea entre la ficción y la realidad, puede acarrear grandes problemas para quien tenga que salir a explicar que se trata de un trucaje. El segundo procedimiento es la pose. Y dice Barthes que existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya preparados. Primero, vamos a analizar las fotos de campaña de Obama y de Trump. En Barack Obama observamos la mirada hacia arriba y calma, la cual connota que tiene seguridad de cómo encarar el futuro. El traje azul refleja seriedad y los brazos cruzados connotan que no va a ceder en los principios e ideales que fomentaba. Se vendía como un ícono que representaba esperanza y mejora. Por el lado de Trump, el mensaje es completamente distinto. La mirada frontal y seria indican que te está hablando a vos, de frente, que no se anda con rodeos. Las manos sobre la mesa, que encara los problemas de una manera desafiante. Esto no quiere decir que sean o no de esa manera estos presidentes, sino que analizamos el mensaje que quieren transmitir. ¿Y qué sucede con las fotos que publicás vos? Por ejemplo, una foto mirando a cámara, sin retoques ni filtros, refleja seguridad, falta de complejos y deseo de la persona de mostrarse tal cual es. Las fotos en las que se muestra la cara, pero mirando hacia otro lado, el horizonte, el cielo, el suelo, suele darse en una persona que quiere mostrar una personalidad reflexiva, creativa, introspectiva, o que busca hacerse un poco el interesante. El tercer procedimiento se refiere a los objetos que aparecen en las imágenes, objetos que solemos asociar con ideas. Vamos directamente al ejemplo. ¿Qué nos decía Ricardo Ford en esta foto? Por si no lo conocías, se trataba de un personaje muy famoso en la televisión argentina de la década pasada. Dentro de los objetos podemos ver que está sentado atrás en un auto lujoso, lo cual indica que tiene chofer. Una copa de champán, que también es índice de lujo, más aún cuando la toma de día, es decir, que dispone de tiempo libre para sus gustos en horario que habitualmente se trabaja. La ropa, elegante, pero sin corbata. Cuando trabajaba para una revista, me debía contactar con grandes empresarios de la construcción, exportadores, que estaban en una feria junto con sus empleados, todos mezclados. Para reconocer quiénes eran ellos, me basaba en un truquito. Observaba la ropa. Quienes tenían traje y corbata solían ser los de rangos más inferiores, de gerentes para abajo. Los dueños no necesitaban mostrar su estatus en la ropa. Volviendo a los objetos, ¿notaste que en esta imagen es el propio Barthes el que quiere connotarse con el aire de intelectualidad que reviste el posar frente a una biblioteca? De ese modo, si el escenario o el fondo y la vestimenta es de un gimnasio, eso va a transferir la idea que tienen hacia vos. Por ejemplo, que se trata de una persona que le interesa su cuerpo.
Lo mismo ocurriría si estás en una disco, o en la playa, o en el medio de un bosque con la naturaleza. Todo ese entorno connota en tu persona. Y le podremos sumar la gente que te rodea. Si bien Barthes no aclaró esto de tomar a la gente como objeto, pero te connota también quienes están alrededor. No creó una categoría de gente que te acompaña, así que la metemos dentro de objetos. Y si pensáramos en el estafador de Tinder, que habíamos hablado hace un ratito, fíjate que todo lo que lo rodeaba en las fotos coincidía más o menos con lo que analizamos de Ricardo Ford. Es decir, el entorno transmitía o connotaba lujo. El cuarto procedimiento es la fotogenia, que consiste en técnicas de iluminación, de impresión y de revelado. Por ejemplo, que la luz natural no pegue directo sobre el rostro, suaviza la piel. O también se logra ese efecto si te la tomás justo antes de que se ponga el sol. Con la angulación se puede potenciar la parte del cuerpo que más te guste y disimular las que no. La angulación ligeramente elevada hace que te veas más amigable, porque el espectador comparte la mirada de la cámara. Entonces, si se siente un poquito más alto que vos, no te va a temer, ya que te observa desde arriba. Salvo que quieras intimidar o engrandecerte, como en las fotos que analizamos de Obama y de Trump. Entonces un contrapicado sería lo adecuado. Al quinto procedimiento, Barthes lo llamó esteticismo y se da cuando la fotografía se hace pintura, como cuando publicas una foto en escala de grises, algo que remite a lo artístico y te connota con ese aire de intelectualidad. Y nos queda el último procedimiento de connotación de Barthes, la sintaxis. Y se da, por ejemplo, en los carrusel de Instagram, donde una imagen resignifica a la otra. Por ejemplo, en estas de Cristiano Ronaldo. Enseguida, inconscientemente, surge en la mente el antes y el después. Mi hija, cuando me vio seleccionar las fotos, dijo: ¡qué malo! Buscaste que Cristiano quedara mal. Con Messi no harías lo mismo. Y tenía razón. Así que busqué una sintaxis en la que estuvieran los dos. Yo no dije nada, pero ¿notaste cómo uno enseguida establece asociaciones? Más allá de la humorada, esto también se da en el carrusel de fotos de Instagram. Por ejemplo, si quisieras que te vieran como una persona divertida. En una te exhibís haciendo una mueca, en otra foto con gente riendo al escucharte, y una tercera practicando algún deporte extremo. Así, una imagen resignifica a la otra, como sucedía en el juego de 4 fotos y una palabra. En este caso, el denominador común sería que sos alguien que contagia diversión. O también se da en los afiches publicitarios como este, donde cada elemento por separado no nos lleva a la misma interpretación que el hecho de observarlos todos juntos. Entonces, para analizar una foto, ten en cuenta lo que nos decía Barthes. Pensá si hay trucaje, si hay las poses, los objetos que rodean, la fotogenia, el esteticismo, la sintaxis que se da. Y a partir de ahí, comenzá tu análisis semiótico. Esto que estuvimos haciendo se trata de eso. Y si te interesa, acá tengo un video donde Umberto Eco, el semiólogo italiano, analizaba cómo nos manipulan la información. Te lo recomiendo. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima.